cómo pasar de ser arquitecto a ser empresario. Tuvimos la invitación a participar en un proyecto para desarrollar una de las estaciones del tren transísmico, la estación Tehuacán del tren transísmico, y la desarrollé en conjunto con el arquitecto Carbonell. Y nuestro cliente final, cuando estábamos presentándoles, me decían que estaban muy contentos con el trabajo del arquitecto porque les explicaba muy bien todas las razones de diseño, todos los motivos de por qué se tenía que hacer de cierta forma, normativas, procesos constructivos, y eso los mantuvo muy satisfechos de todo el proceso de diseño y de entrega del proyecto ejecutivo. Y lo que ellos no sabían es que el arquitecto Carbonell, aparte de ser un gran arquitecto, pues también es un catedrático, porque él tiene una escuela digital y se dedica a dar clases en línea a miles de alumnos para aprender a construir. Y entonces él aprovecha esas dos partes de sus vocaciones, ¿no? La parte arquitectónica y la parte catedrática las une y las ha transformado en una plataforma digital donde quiere almacenar toda la información de los procesos constructivos en la industria. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos 3 características en común. Número 1, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número 1 de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Este episodio es patrocinado por DIMSA, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Desde 1991 en DIMSA nos hemos consolidado como una constructora de infraestructura pública en México, con presencia en 29 estados de la República. Nuestros proyectos impactan sectores estratégicos como comunicaciones y transportes, salud, educación, energía y seguridad y justicia, siempre bajo una metodología propia de administración de proyectos diseñada específicamente para los retos de la obra pública. Con más de 3 décadas de experiencia, seguimos transformando el país un proyecto a la vez. Conoce más en www.dimsa-medioingeniería.com. Muchas gracias, Vicky, por la presentación. Muchas gracias a Tania Díaz y a todo el equipo de Informa Markets por la organización de esta Expo SIAC 2025. Y obviamente muchas gracias a ustedes por estar aquí en este Construction Summit el día de hoy. Les tengo preparada una conferencia desde el fondo de mi corazón, así que espero que les guste mucho. Y bueno, a mí me gustaría empezar platicándoles sobre uno de mis objetivos de viajes más reciente, y es conocer las 7 maravillas del mundo. Estoy en esa búsqueda y ya conozco Chichén Itzá aquí en México, conozco Machu Picchu en Perú, tuve la oportunidad de estar en el Coliseo Romano en Roma, estuve también en la Muralla China. En diciembre estuve en el Taj Mahal en la India y solamente me falta conocer el Cristo de Corcovado en Río de Janeiro, porque en septiembre estuve corriendo 25 kilómetros en el desierto de Petra y conocí mi 6ª maravilla del mundo. La verdad es que Jordania me encantó. Empezamos el viaje en Amán y fuimos a una ciudad romana, la ciudad romana mejor conservada del mundo. Después fuimos al Mar Muerto, ahí estuvimos en el río Jordán, que es donde bautizaron a Cristo, y también estuvimos en el desierto, donde hicimos jeep y estuvimos ahí durmiendo en una burbuja. Terminamos el viaje haciendo snorkel en Aqaba y aprovechando este traslado hasta la otra parte del mundo, en Medio Oriente, decidimos visitar Egipto. Y obviamente llegamos al Cairo y ahí conocí lo que es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, que son las pirámides de Giza. La verdad es que estando ahí abajo de las pirámides, sí tienes que preguntarte cómo fue posible que hace tantos años los egipcios lograran elevar a esa altura estos grandes bloques, estas grandes rocas. Y el Cairo no solamente tiene estos proyectos increíbles antiguos, sino que también tiene una infraestructura moderna muy interesante. De hecho, están construyendo actualmente lo que es la nueva ciudad administrativa del Cairo, un lugar donde yo nunca había visto tantos proyectos tan grandes construyéndose al mismo tiempo.
Literalmente es como ver una ciudad desarrollándose eh, con proyectos en todos lados, y ahí están construyendo la torre más alta de África. Y otro de los lugares que visité fue el museo más grande del mundo, que es el Gran Museo de Egipto. Y obviamente uno de los lugares donde siempre visitamos en los museos son las tiendas de los museos. Y ahí pues encontré este libro, que es un libro de Maurice Pierre, que se llama Los constructores de tumbas de los faraones. Y yo, como un lector voraz, antes de que terminara este viaje, yo ya había terminado este libro. Pero este libro no habla de las pirámides de Giza, sino que habla de otras tumbas de los faraones que también visité. Hice todo un recorrido desde Luxor hasta Asuán, y ahí también hay diferentes obras de infraestructura nuevas y antiguas. La más moderna es la Gran Presa de Asuán, una de las presas más grandes del mundo. Y la curiosidad de esta presa es que cuando se construyó, provocó que varios templos egipcios se inundaran. Y la UNESCO tuvo que hacer varios proyectos para salvar estos templos. Uno de ellos, el más famoso que está en Egipto, es el templo de Abu Simbel, que es muy interesante porque es un templo que estaba labrado en un cerro, así que tuvieron que cortar todo el cerro en cachitos y trasladarlo afuera del agua, colocarlo en una nueva ubicación. Hay otros templos que salieron de ahí y que se fueron a diferentes partes del mundo. Uno famoso es el templo de Davos, que está en Madrid. Y bueno, realmente las tumbas de las que habla este libro son unas tumbas que se encuentran en lo que se conoce como el Valle de los Reyes. Y estas tumbas son la respuesta de los faraones egipcios a los robos y los hurtos que se dieron en las pirámides de Giza. Obviamente todos sabían que en estas tumbas de los faraones había muchísimos tesoros, y como estaban a la vista, las atacaron y sacaron todos estos tesoros. Y entonces estas tumbas son realmente unos túneles que están dentro de los cerros, dentro de la tierra. Son cámaras que son larguísimas. Recorrimos por 3 de estas cámaras, y al final de la cámara pues está el sarcófago con la momia de los faraones. Y lo que más me llamó la atención de este libro es que este libro habla sobre una ciudad que está al lado del Valle de los Reyes, que es donde vivían los constructores de las tumbas, los trabajadores de la construcción que hicieron posible estos proyectos. Y una de las partes del libro que más me llamaron la atención fue cuando se hablaba sobre esta piedra. Esta piedra está actualmente en el British Museum, y literalmente es una lista de personal. Es una lista de personal y son los días de asistencia de los trabajadores a estas tumbas. Ahí por ahí, si se dan cuenta, hay algunos jeroglíficos que están en rojo. Y estas palabras en rojo significan que las personas faltaron a trabajar algún día, e inclusive menciona por qué faltaron a trabajar. Casualmente, la razón más común por la cual era aceptada una falta en aquel tiempo de los egipcios es porque tenían que estar construyendo las tumbas de sus familiares, de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Y cuando leí esta parte del libro, me puse a pensar cómo es posible que 3250 años después, pues muchas empresas seguimos operando de cierta forma muy similar a cómo los egipcios construyeron las pirámides y todas estas tumbas. Y me di cuenta que el común denominador que existe entre aquellas épocas y los proyectos actuales en el mundo es el liderazgo. Y es que los faraones fueron grandes líderes de su tribu, de su comunidad y de su pueblo, ¿no? Y realmente hay un faraón específicamente que se llama Ramsés II, y es el faraón que hizo más obras en todo Egipto, y él es conocido como el gran constructor. Y justamente, como comentaban al inicio, yo he dedicado los últimos años de mi vida a entrevistar a los líderes de la industria de la construcción en mi podcast Gigantes de la Construcción. Y ahí he tenido la oportunidad de platicar con más de 180 personas acerca de cómo hacen realidad sus proyectos. Y el día de hoy les vengo a platicar sobre algunos de estos episodios y las lecciones que yo he aprendido de ellos, para que juntos podamos identificar
cómo es que construimos los gigantes de la construcción. Y bueno, el primer episodio del que les quiero platicar es uno de los últimos episodios que he publicado con el arquitecto Salvador Rivas, contestando a la pregunta de la conferencia anterior. Justamente se llama ¿Cómo es trabajar con Norman Foster? Y la historia del arquitecto Salvador Rivas me parece muy interesante, porque él me contó cómo desde que él estaba en la escuela y vio una revista de un proyecto de Norman Foster, dijo, yo voy a trabajar en ese despacho de arquitectura. Y diseñó toda su carrera profesional para lograrlo. Uno de los pasos más importantes que él dio fue que se fue a estudiar una maestría a Estados Unidos y pidió cartas de recomendación de sus profesores que conocían de forma personal a Norman Foster para que lo aceptaran en el despacho. Él lanzó convocatorias o intentó entrar a los despachos más importantes del mundo y el único que le contestó fue el despacho de Norman Foster. Estaba a punto de trabajar con Norman Foster y fue más o menos en las épocas del 9/11 en Nueva York. Y resulta que cuando él se entera y ve en la televisión cómo se cómo se caían las Torres Gemelas, también se desmoronó su sueño de trabajar con Norman Foster porque lo estaban llevando a un proyecto de un rascacielos en Nueva York. Pero él no dejó de intentar trabajar en este despacho y años después terminó trabajando en Londres con Norman Foster y siendo asociado de la firma en algunos proyectos muy importantes. Entonces, la lección más importante que yo aprendí de esta entrevista con Salvador Rivas es que hay que tener grandes objetivos. Y este objetivo que él tuvo nunca dejó de seguirlo, hasta llegar a diseñar, por ejemplo, el aeropuerto de Panamá, un proyecto que es un hub internacional para movilidad aérea en Centroamérica. Y él cuenta la historia de cómo Norman Foster no era el despacho principal de este proyecto y que al final el proyectista falla y ellos entran a terminar todo el desarrollo del proyecto, pero este proyecto de Panamá le sirvió muchísimo a todo el equipo de Norman Foster para después ejecutar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces esta es la gran elección de mi amigo el arquitecto Salvador Rivas, y justamente una de mis preguntas era ¿cómo es que logras tener esa determinación para lograr un objetivo? Y si quieren escuchar la respuesta, pues los invito a escuchar este episodio de Gigantes de la Construcción. El segundo episodio del que les quiero platicar el día de hoy es el episodio número 167 con mi amigo el arquitecto Luis Iván Carbonell, que se llama ¿Cómo pasar de ser arquitecto a ser empresario? Y el arquitecto se especializa o trabaja mucho con proyectos residenciales y yo me dedico más al tema de infraestructura pública. Y tuvimos la invitación a participar en un proyecto para desarrollar una de las estaciones del tren transísmico, la estación Tehuacán del tren transísmico. Y la desarrollé en conjunto con el arquitecto Carbonell. Y nuestro cliente final, cuando estábamos presentándoles, me decían que estaban muy contentos con el trabajo del arquitecto porque les explicaba muy bien todas las razones de diseño, todos los motivos de por qué se tenía que hacer de cierta forma, normativas, procesos constructivos, y eso los mantuvo muy satisfechos de todo el proceso de diseño y de entrega del proyecto ejecutivo. Y lo que ellos no sabían es que el arquitecto Carbonell, aparte de ser un gran arquitecto, pues también es un catedrático porque él tiene una escuela digital y se dedica a dar clases en línea a miles de alumnos para aprender a construir. Y entonces él aprovecha esas dos partes de sus vocaciones, ¿no? La parte arquitectónica y la parte catedrática las une y las ha transformado en una plataforma digital donde quiere almacenar toda la información de los procesos constructivos en la industria. Y eso es justamente la lección que yo he aprendido de él, que hay que aprovechar el impulso digital que existe hoy en Internet, en las plataformas sociales, en las redes y obviamente también en la tecnología, inteligencia artificial. Si quieren aprender o escuchar un poco de cómo el arquitecto Carbonell ha desarrollado esta plataforma, cómo él trabaja con YouTube y cómo ha hecho varios proyectos a través de YouTube, pues este es un episodio que les puede interesar. El siguiente episodio es el episodio número 122 con mi amigo Arturo de la Rosa y se llama ¿Cómo diseñar para que un proyecto nunca pase de moda?
Mi amigo Arturo se dedica sobre todo a vender muebles de diseñador y las veces que yo he ido a su showroom siempre son una locura. En esta ocasión yo lo conocí 2 semanas antes de esta entrevista. Esta entrevista fue en su showroom y me impresionó, me encantó su oficina. Y cuando voy 2 semanas después a entrevistarlo, me encantó que ya todo estaba diferente. Entonces él tiene ahí a su gente trabajando, pero en diferentes ubicaciones. Y pues él me dice que él hace esto constantemente, pues también para hacer que la energía y todo el personal de la oficina pues esté fluyendo y traiga nuevas ideas a su organización. Pero la lección que más aprendí de él fue en otro showroom que él tiene, que es este showroom. Y yo estaba intentando amueblar mi oficina o estaba buscando amueblar su oficina y entonces voy a su showroom y me sienta en un mueble que se ve ahí en una esquina, en la esquina derecha, un mueble verde, y me dice que quiere venderme ese mueble verde para mi oficina, ¿no? Y yo soy una persona que todos los días se viste de camisa blanca, negro, gris, zapatos negros, y me dice que me quiere poner en mi oficina un mueble verde y unas sillas rojas. Yo en mi cabeza dije, Arturo, estás loco, yo no voy a comprar esos muebles. Pero Arturo, relativamente insistente, me empezó a contar la historia de ese mueble verde. Es un mueble que tanto los asientos como los respaldos son de diferentes tamaños, diferentes anchos, diferentes altos y diferentes colores de verde. Y entonces me empieza a decir que la diseñadora vivía en tal lugar y que ella se había basado en los campos de cultivo, que son de diferentes tamaños, que son de diferentes colores. Y cuando me empezó a contar esa historia, yo recordé un vuelo que yo hice en Holanda y yo ver por la ventana todos los campos de cultivo, los tulipanes de diferentes colores, y dije, yo necesito tener ese mueble en mi oficina, porque necesito cada que llegue a mi oficina ver ese mueble y recordar que una parte importante de lo que hago es para seguir viajando y seguir conociendo el mundo. Entonces, Arturo me ha enseñado que generarle valor a tus clientes puede ser a través de historias, a través de ideas y a través de conceptos que son distintos. El siguiente episodio es el número 153 con el arquitecto Juan Pablo Serrano y se llama ¿Cómo diseñar proyectos Net Zero? Juan Pablo Serrano, de hecho, entiendo que va a tener una conferencia también el día de hoy. Es un arquitecto muy reconocido y yo tenía muchas ganas de platicar con él porque, al igual que yo, él es tercera generación en una familia de despachos de arquitectura, ¿no? Y yo soy tercera generación en una familia de constructores. Entonces era muy importante para mí ver cómo él, mucho más grande que yo, había desarrollado todo su negocio y había estructurado su empresa familiar y manejado el legado de su padre y de su abuelo, ¿no? Y la verdad es que fue una plática bien interesante, pero obviamente la lección más importante de Juan Pablo Serrano fue que hay que accionar de forma sustentable. Este es el aeropuerto de Guadalajara. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el aeropuerto de Guadalajara más en la parte de combustibles, pero recientemente fui a la terminal y es una terminal que está increíble. Me sentí de verdad que en otro país y es una terminal que está diseñada net zero, es decir, que la terminal consume menos energía de la que produce. Y eso me parece muy interesante. Si les gusta o si tienen este interés de sustentabilidad, este episodio les puede gustar porque hablamos de proyectos de infraestructura grandes como esto, pero también en proyectos residenciales, cómo puedes implementar ciertas acciones para hacerlos más sustentables. El siguiente episodio es el episodio número 180 con Gonzalo Sebastián Verón y se llama ¿Qué es la construcción modular? Y la historia de Gonzalo Verón es una historia pues, muy diferente a la de Juan Pablo, porque Gonzalo Sebastián Verón llegó a México jugando fútbol. Él es argentino y él empezó a jugar en Tampico. Y bueno, como muchas historias que escuchamos, pues se lesionó de la rodilla y muy joven se tuvo que retirar del fútbol. Entonces tuvo que reinventarse y en el podcast me cuenta toda la historia de esta reinvención que hizo de su vida. Él empezó vendiendo alarmas para casas y él platica cómo este tema de las ventas empezó a generarle una emoción distinta y terminó dedicándose a la parte de construcción modular, oficinas móviles, oficinas temporales. Y la verdad es que a mí me impresionó cómo este tema de la construcción modular
Gonzalo la ha implementado en diferentes nichos de mercado y la lección que yo aprendí de él es cómo se pueden implementar nuevas tecnologías. Y es que a pesar de que Gonzalo empezó haciendo este tipo de proyectos, como les decía, casetas de obras y de obras muy grandes o de obras muy chicas es lo de menos. El tema es que este mismo sistema de construcción modular ahora lo ha implementado en aeropuertos, en hospitales, en hoteles, en escuelas. Yo fui al aeropuerto de Oaxaca recientemente a una boda y estuve en el aeropuerto, no sé qué, y regresando que fui a la entrevista o entrevisté a Gonzalo, me decía que él hizo la ampliación del aeropuerto de Oaxaca. Y yo estando en el aeropuerto de Oaxaca, nunca me di cuenta que el sistema constructivo que se utilizó fue un sistema de construcción modular. Y yo creo que a veces, cuando hablamos de nuevas tecnologías y queremos hablar de inteligencia artificial y de cosas como muy rebuscadas, a veces no nos damos cuenta que a veces las nuevas tecnologías simplemente es aplicar una tecnología que ya existe en un nicho de mercado donde no se utiliza. Y eso es la gran lección que me enseñó mi amigo Gonzalo Sebastián Verón. Y bueno, el siguiente episodio es el episodio número 182 con el arquitecto Pepe Moyau. Este episodio se llama ¿Cómo se construyó el Foro Sol? Y bueno, el arquitecto Pepe Moyau me contó historias bien interesantes. Por ejemplo, él me decía que estando en la escuela, en la carrera, no tenía suficiente dinero para imprimir su tesis. Y entonces vio un letrero de un concurso de arquitectura que el tercer lugar del premio le daba suficiente dinero para imprimir su tesis. Así que se inscribió en el premio y terminó ganando el primer lugar a nivel nacional. Y después con ese proyecto terminó ganando un premio internacional escolar. Entonces, el arquitecto Pepe Moyau tiene historias bien interesantes y obviamente la historia del Foro Sol es una historia donde él nos platica cómo tuvo esta interacción con el equipo de OCESA y cómo fue desarrollando el proyecto por etapas, etcétera. Pero la gran lección que a mí me dejó esta entrevista es que hay que trabajar con excelencia. Y creo que la excelencia que ha logrado el arquitecto Pepe Moyau está basada en la especialización. Él se ha especializado en centros de espectáculos. Y creo que una de las lecciones muy importantes de los gigantes de la construcción es que hay que buscar esa especialización. Algo en lo que seas único, algo en lo que seas diferente, algo en lo que puedas marcar una diferencia con tu competencia. Y de esa forma, creo que es más fácil llegar a trabajar con excelencia en lo que sea que hagas. El siguiente episodio es el episodio número 181 con mi amigo Jorge Torres Landa. Y este episodio se llama ¿Cuál será el nuevo icono de Querétaro? La verdad es que este es el tercer episodio que grabo con Jorge. Y bueno, en los tres episodios hemos hablado como de cosas muy diferentes. En este episodio, por ejemplo, hablábamos de este icono que es este proyecto de Centric District. Pero Jorge tiene como diferentes facetas. Una de sus facetas más importantes y de las que hablamos más en el primer episodio es que él es inmobiliario. Él se dedica al tema comercial y es un gran vendedor. Y, y ese es uno de sus negocios, comisiones de ventas, inmobiliaria, etcétera. El otro negocio que tiene Jorge, que platicamos un poco más de eso en el segundo episodio que grabamos, es que él es desarrollador inmobiliario de interés social en el estado de Querétaro, en San Juan del Río. Y ese negocio, pues es un negocio un poco a mediano plazo, ¿no? A 4 o 5 años, donde tiene revolvencia en sus proyectos. Y en este episodio, por ejemplo, él me platicaba que él está actualmente comprando tierra en El Salvador, que juntó a un grupo de amigos y se fueron a El Salvador y se pusieron a comprar tierras en este país. Algo muy similar a lo que ha hecho su familia en el Bajío, ¿no? Pero ahora de forma internacional. Y la lección que yo he aprendido de Jorge es justamente esa, que hay que tener un equilibrio estratégico, porque con las ventas y las comisiones inmobiliarias, pues genera flujo rápido, ¿no? Vendes y cobras la comisión. Con el desarrollo inmobiliario de interés social, pues tienes un flujo a mediano plazo, 4 o 5 años, y tienes esa revolvencia. Y también tiene esta visión de largo plazo con compra de tierra, que a lo mejor va a incrementar su plusvalía en 10 años, dependiendo de cómo vayan creciendo las ciudades. Entonces, esta es la gran lección que yo he aprendido de mi amigo Jorge Torres Landa. Y
La última entrevista de la que le quiero platicar el día de hoy es el episodio número 164 con el arquitecto Andrés Torres, que es mi padre y que está aquí presente conmigo el día de hoy. Les pido un aplauso aquí para el arquitecto, por favor. Él ha sido mi inspiración para todo este proyecto de Gigantes de la Construcción. Te quiero mucho, muchas gracias por todo lo que me has enseñado. Y este episodio se llama ¿Cómo se organiza un proyecto de infraestructura pública? Yo tengo el gusto y el honor de dirigir junto con mi padre a DIMSA, una empresa que a lo largo de 30 años ha ejecutado proyectos de infraestructura pública en diferentes sectores, principalmente en comunicaciones y transportes, aeropuertos, torres de telecomunicaciones, recientemente en la industria ferroviaria. Hemos hecho proyectos de salud, hemos hecho proyectos de educación, hemos hecho proyectos en el sector energético y hemos hecho proyectos también de seguridad y justicia. Actualmente estamos haciendo un hangar para la Fiscalía General de la República. Y la lección que yo más he aprendido de mi padre es que hay que tener solidez en nuestros activos. Este es un proyecto que se ejecutó en los 90s, uno de nuestros proyectos más emblemáticos, que es la Escuela Nacional de Teatro en el Centro Nacional de las Artes. Y una de las cosas que más impactó en este proyecto fue habilitar y esos tubos que no se podían habilitar en México, no se podían rolar en México. Así que se tuvieron que mandar a Houston para que se rolaran con las especificaciones que pedía el proyecto, que el proyecto es, de hecho es un proyecto de Bernardo Gómez Pimienta, que también va a dar una conferencia por acá en estos días. Y desde Houston se trajeron hasta Churubusco y Viaducto Tlalpan para montarlos ahí en la Escuela Nacional de Teatro. Y justamente nosotros somos especialistas en estructuras metálicas, así fue como nació la empresa y como nació la empresa de mi abuelo. Y nosotros tenemos una planta de 40,000 metros cuadrados para habilitar estructuras metálicas. Y esa es justamente la lección que yo tengo de mi padre, porque a través de su trabajo y el legado que nos ha dejado, pues tenemos una planta, tenemos maquinaria, tenemos oficinas móviles, tenemos oficinas propias y realmente eso nos permite a mí y a todo nuestro equipo pues poder trabajar de una mejor manera y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, yo en toda esta lluvia de lecciones que he aprendido de los gigantes de la construcción y para poder determinar cómo construimos los gigantes de la construcción, decidí dividir estas 8 lecciones en 3 diferentes áreas. El área comercial, un área que a mí me gusta mucho, que yo disfruto mucho toda la parte comercial y las ventas, es mi parte favorita del negocio. Después está el área de operaciones, que hoy dije el ingeniero Gerardo Alcántara, que nos acompaña aquí el día de hoy. Y un aplauso también para el ingeniero. Y toda la parte de administración, que la dirige nuestro contador, el contador José Antonio Arciniega. Entonces decidí dividir las 8 lecciones que vimos el día de hoy en estas 3 diferentes áreas. ¿Por qué? Porque yo creo que en el área comercial necesitas tener grandes objetivos. Objetivos que te reten, objetivos que sean alcanzables, pero que te saquen de tu zona de confort. En el área comercial también necesitas tener un impulso digital. Hoy las redes sociales te abren un espacio para llegar a diferentes nichos de mercado, a diferentes ubicaciones y aparte para medirlo en tiempo real. Y por último, en la parte comercial hay que generar valor. Y esta generación de valor es tanto para la empresa como para los clientes. Es esa búsqueda de generación de valor mutua. Y estas son las 3 lecciones que yo identifico en el área comercial de las empresas. Después, en el área operativa de las empresas, tenemos que accionar de forma sustentable. Los proyectos hoy tienen que tener este componente de sustentabilidad, este componente de sostenibilidad y tienen que estar enfocados de forma sustentable antes en el diseño, durante los proyectos y en el proceso ya de operación de un inmueble. También tenemos que implementar en la parte operativa nuevas tecnologías sí digitales, sí digitalizar procesos, pero también nuevos procesos de construcción o lo que platicábamos, que es utilizar tecnologías de otro nicho de mercado en un nicho de mercado donde no se utilicen. En la parte operativa también tenemos que buscar trabajar con excelencia. Si nos anichamos, si nos especializamos en un punto, será más fácil hacerlo, pero si no, lo que sea que hagamos en la parte operativa de una empresa,
tiene que ser con excelencia. Y por último, en la parte de administración, identifiqué 2 de estas lecciones, que son las últimas 2 lecciones, que es que hay que tener un equilibrio estratégico. Hablábamos de este tema de flujo de efectivo, corto, mediano y largo plazo, pero también tenemos que tener un control de nuestros gastos, ¿no? No solo cómo vamos a generar, sino cómo vamos a gastar, planes de proyecto, presupuestos anuales, etcétera. Y por último, tenemos que tener solidez en nuestros activos. Lo más importante que tenemos son nuestros activos, tenemos que cuidarlos y tenemos que hacerlos crecer. Entonces yo hice este mapa conceptual, pero a veces estos mapas conceptuales son más complicados de recordar. Así que estas lecciones también las hicimos en el acrónimo de gigantes y les quería contar todas esas historias para que recuerden este acrónimo de los gigantes. Y es que hay que tener grandes objetivos como Salvador Rivas, que fue completamente determinante de trabajar con Norman Foster hasta que lo logró. Tenemos que tener un impulso digital como el arquitecto Luciván Carbonell, que aparte de desarrollar proyectos de vivienda, tiene una plataforma digital donde está juntando toda la información de los procesos constructivos de la humanidad en línea. Tenemos que generar valor como lo hace Arturo de la Rosa a través de sus historias, a través de sus ideas, a través de sus conceptos. Tenemos que accionar de forma sustentable como Juan Pablo Serrano, con proyectos Net Zero como el aeropuerto de Guadalajara, que generen más energía de la que consumen. Tenemos que implementar nuevas tecnologías como Gonzalo Verón, que transformó su vida de futbolista a este tema de la construcción modular y que implementa construcciones modulares en hoteles, en hospitales, en escuelas. Eh, los gigantes también trabajamos con excelencia, como el arquitecto Pepe Moyao, que se especializa en centros de espectáculos y que lo hace de forma excelente. Tenemos que tener un equilibrio estratégico, como Jorge Torres Landa, que tiene diferentes negocios que le generan un flujo de efectivo en el corto, en el mediano. Son las 8 lecciones de los gigantes de la construcción y este es el acrónimo que me encantaría que recordaran. Y bueno, para terminar, que les quería compartir una canción que me gusta mucho de Ludovico Einaudi, si me la pueden poner por ahí. Pues a veces en el podcast me preguntan que quiénes son los gigantes de la construcción. Y mucha gente piensa que los gigantes de la construcción son gente que tiene mucho dinero, que tiene grandes empresas, gente que ha construido miles de metros cuadrados de construcción, que ha entregado miles de departamentos o que ha hecho kilómetros y kilómetros de carreteras. Pero realmente para mí, los gigantes de la construcción son las personas que tenemos 2 cosas en común. Número 1, somos las personas que coincidimos con estos valores y con estas lecciones que platicamos el día de hoy. Pero también son estas personas que creen que son gigantes de la construcción, que creen que pueden lograr sus sueños, que creen que pueden construir esos proyectos que parecen imposibles. Y es por eso que el día de hoy, en conjunto con la Expo SIAC, con DIMSA, que es la empresa de infraestructura que dirijo, Balloon, que es la especializada en estructuras metálicas, y con Pavilion, que nos ayudó al mobiliario, pusimos un stand, el stand B705, que los invito a visitar, donde queremos darle voz a todos los gigantes de la construcción que estamos reunidos aquí, porque vamos a grabar un episodio especial del podcast con 3 preguntas para cada persona y vamos a hacer un episodio que incluya a todos los gigantes que estamos el día de hoy en la Expo SIAC. Así que espero que puedan acompañarme en el stand B705 para hacer este proyecto juntos. Les agradezco muchísimo. Por ahí tenía el código QR del podcast. Este código los puede llevar a mi cuenta de Spotify, que está en Gigantes de la Construcción, en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Aquí también les dejo mis redes sociales. Y me encuentran como ing.andrestorres en Instagram y en TikTok, donde comparto clips de este podcast. También comparto algunos de los eventos y las conferencias a las que asisto. Y también les dejo mi correo profesional, andrestorres@dimsa-medioingeniería.com, por si yo los puedo ayudar en algo que tenga que ver con infraestructura pública, con estructuras metálicas o con estrategias de marketing. Estoy completamente a sus órdenes.
Ha sido un excelente público y muchas gracias por estar aquí el día de hoy.